¿Cómo les va? Despreocuparse mínimamente del coronavirus puede ser fatal. En todo el mundo están tomando cada vez más prevenciones. Alemania, que parecía que tenía la situación más o menos bajo control, ahora tiene otra vez una enorme preocupación. España, por la salida de la gente intempestivamente en la ciudad de Madrid, ahora se ha encontrado con una situación muy difícil de corregir otra vez. Muchísimo temor de que reaparezcan números muy altos de muerte. Van a ver ustedes en instantes como en Inglaterra había más muertos de lo que se estaba diciendo. Y en Estados Unidos existe la sospecha, acaba de decirlo Ana Candiani con Pablo Dugan, que hay más muertos en realidad, que el conteo no se está haciendo de la mejor manera por distintos defectos y porque son muchos los estados que a su manera están practicando todo eso. Esto implica que nosotros no podemos desatender de ninguna manera y por suerte el gobierno ha decidido lo que ustedes conocen y la cuarentena continúa y el respeto por el coronavirus no tiene que decaer en ningún momento. Miren lo que sucede en la Villa 31. Un día 2, al día siguiente 13, preocupación porque además están sin agua. Escuche a esta vecina del barrio 31 diciendo ese problema, el del agua, pero también la angustia por el coronavirus. Que llegue el agua a los vecinos, estamos sin agua desde el viernes hasta el día de hoy. Todavía tenemos sectores del barrio sin agua. El sector ferroviario no tiene agua, el sector comunicaciones no tiene agua, el sector Cristo Obrero no tiene agua. Están los barrios bastante congestionados y preocupados sobre el tema del dengue y coronavirus. Alberto Fernández, por su lado, hoy estuvo en el Museo Malvinas, allí conducido por Edgardo Esteban, gran amigo. Visitó el museo, pero la finalidad era muy interesante, fue con varias autoridades de cultura y educación, Tristán, Trota, y hizo una recorrida viendo cómo se está trabajando para hacer barbijos. 7.000 barbijos por día están haciendo en el Museo Malvinas y este es un aporte para lo que sanitariamente se está necesitando hoy día en la República Argentina. El peligro sigue latente y por lo tanto cuanto se haga, cuanto nos estemos preparando, a ver si están las imágenes de Alberto Fernández en esa recorrida. Y mientras tanto hay que decir que el peligro era mayor todavía en Inglaterra, donde Boris Johnson parece una persona reconvertida después de haber dicho cualquier cosa, bravuconadas sobre la aparición del coronavirus. A él le ocurrió, ha sido papá en el mismo momento, pensó en la muerte, en ni siquiera haber conocido a su hijo y el hombre se ha transformado y ahora es una especie de preconizador de que hay que cuidarse de todas las maneras posibles, no quiere aflojar con la cuarentena y parece que está haciendo las cosas bien en ese sentido. No obstante lo cual, miren esta placa. Resulta que había casi 5.000 muertos más en Inglaterra por el coronavirus y no se había hecho la contabilización porque muchas personas murieron en sus casas, murieron en geriátricos y esto ha sido algo que no había sido debidamente controlado, por lo tanto ahora está disparado a 26.097 muertes hasta la última hora que hemos contabilizado. Y la situación de Brasil que sigue siendo penosa, porque es un hombre que angustia nada más escucharlo, el tal Bolsonaro. Se llama Mesías y por lo tanto dijo, soy Mesías, pero ¿qué le voy a hacer? Es la vida. Esta muerte de miles de personas que está ocurriendo en Brasil la define de esta manera. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Veamos la placa de lo que pasa en Brasil, donde también existen muchas dudas sobre el conteo real. Hay 6.276 nuevos casos en las últimas 24 horas, 449 muertes. La cifra total ya es de 78.000, de los cuales 5.466 fallecieron. El epicentro es el estado de San Pablo, 2.247 muertos en ese lugar. Por eso es bueno ocuparnos de todas las maneras del coronavirus. Estuvieron hablando Alberto Fernández y Angela Merkel sobre este tema. Merkel está muy agradecida porque los vuelos de repatriación también fueron repatriaciones de los bonistas, de los que quieren cobrar de cualquier manera. Era que el ajuste fuera mayor. ¿Qué ajuste se puede hacer en este momento? ¿Que van a ajustar la salud pública? No hay manera de retasear un centavo, por el contrario, hay mucha necesidad de tomar el dinero que los bonistas querían para ellos, para aplicarlo, tirarlo sobre la mesa, para que podamos hacer algo por la salud. Escúchelo a Martín Guzmán. La realidad es que ya había habido muchas conversaciones con los acreedores. Tenían una
una idea bastante precisa de qué esperar. La realidad es que tampoco nos pusimos de acuerdo. Los acreedores lo que dicen es que Argentina debería profundizar el esquema de austeridad fiscal, de contracciones en el cual venía transitando, y que eso va a generar confianza en ellos, y que al generar confianza en ellos va a permitirle a Argentina acceder a financiamiento más barato. Y entonces las cosas van a ir bien, y entonces el país va a poder crecer más. Eso nunca ocurre, no venía ocurriendo. La economía colapsó, fue lo que ocurrió en los últimos años, bajo el gobierno anterior, y nosotros no vamos a... Hay que aprovechar el marco muy especial que da el mundo ahora también en pandemia. Ya había apoyo para la Argentina a la salida del gobierno de Mauricio Macri, que había dejado una deuda insostenible, dicho por el Fondo Monetario Internacional, no por el actual gobierno. Pero luego la pandemia hace pensar no solamente en la Argentina, sino en otros países que tienen deuda. Y se piensa severamente en que esto es incobrable, que no deberían cobrarla, que se conformen en consecuencia con que se les pague a partir de dentro de 3 o 4 años y con una quita verdaderamente importante. ¿Tomaron el riesgo? No. Quisieron ir a lo seguro con un gobierno neoliberal que les daba cualquier cosa, un verdadero desastre lo que se hizo. Pero ahora pretenden avanzar sobre un gobierno completamente distinto. Mire lo que dice uno de los hombres más importantes de la Universidad de Columbia en el tema económico, Jeffrey Sachs. La Argentina ya estaba negociando un alivio de su deuda soberana. Ahora no debería haber duda alguna de que ese alivio de la deuda tendrá que ser muy profundo. Y algo más, llegó el momento de aliviar la deuda soberana. Claramente en el caso de la Argentina, pero también de muchos otros países, como le decíamos recién. Y por último, dice Jeffrey Sachs, que debe ser de las personas más respetadas en el mundo. Se debe priorizar salvar vidas, apoyar a quienes afronten necesidades y no abandonar a nadie. Y en este sentido, también hay algunos empresarios que están haciendo un pedido dramático y se lo hacen a toda la población. Empresarios que piden que toda la sociedad acompañe la negociación de la deuda, porque se dan cuenta, esos empresarios, que de alguna manera la jugada de los medios, los que tienen bonos, como en el caso de Clarín, los que quieren cobrar de cualquier manera, los que ya se preparan para hacer también fondos buitres, actúa sobre la gente, en indiferencia, en decir nosotros tenemos que cumplir, somos un país serio o no somos un país serio. Ser un país serio no es proceder como lo hizo el gobierno anterior. Ser un país serio es pensar primero que nada en la propia gente. Mire lo que es el bono a 100 años que se está pagando y que ahora genera esta discusión entre Federico Sturzenegger y otros integrantes del gobierno macrista. Sturzenegger alerta sobre una cláusula de la emisión y un tal Santiago Busili, que también era funcionario, le salió al cruce. Se están peleando entre ellos, porque al parecer el maldito bono a 100 años tomado por Caputo tiene trampas. Esto es lo que dice Sturzenegger. Los de aquí dicen que no tanto. Y en el momento en que haya una discusión, una confrontación por ese bono, Sturzenegger asegura que hay gato escondido y que van a tener problemas en la Argentina. Ojalá que no sea así, que tenga razón el otro funcionario. Mientras tanto, vale la pena recordar a Caputo hablando casi orgullosamente de aquella deuda a 100 años que no tiene prácticamente antecedentes. De finanzas hay una unanimidad absoluta que ha sido un trade, una transacción espectacular para el país. No solo hay, digamos, cantidad de felicitaciones del exterior, sino también aquí en Argentina hay artículos muy buenos, como el del domingo del economista Emilio Ocampo, que explica muy bien todas las bondades de esta transacción. ¿Cómo nos pasó Caputo? La pregunta es, ¿cómo nos pasó Macri? ¿Cómo nos pasó Duhovne? Pero este señor Caputo estaba defendiendo una deuda que ahora es un dolor de cabeza terrible para todos los argentinos, que se va a relacionar con el aumento de la pobreza, que tiene que ver con el impedimento de conseguir algún tipo de crédito para hacer algo, no para lo que hicieron ellos, que fue la fuga de capitales. Estos personajes tienen que ser mencionados y hay que recordar, como citamos de los amigos de Debate Mendoza,
hay que tener en cuenta qué fue lo que pasó, porque una de las cuestiones que está sucediendo con la pandemia es que cae en el olvido la desgraciada etapa que le tocó vivir a la Argentina con el gobierno que Macri tenía gerenciamiento a cargo de las corporaciones. Vamos a recordar lo que pocos meses después de asumir Macri ya tenían que hacer los trabajadores. La primera convocatoria hoy está cumpliendo 4 años y bien que recuerdo las palabras de Hugo Yasky aquel día en Plaza de Mayo. Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido, de pie, pidiendo el respeto al trabajo y al trabajador. Hay que demostrar que a este país lo hacen y lo ponen de pie una sola clase de argentinos, los que trabajamos, y a eso hay que respetarlo. 4 meses iban del gobierno de Macri y ya había mostrado la hilacha. El Estado desaparecía de la vida de los sectores medios que después lo castigaron en la elección. Y ni hablar de los más vulnerables. Empezaba una etapa nefasta para cualquier ciudadano de la República Argentina que no fuera un hombre de los ricos del campo, no de los que laburan de verdad, un hombre de las actividades referidas a lo financiero. Eran los únicos ganadores, los sectores bancarios, etcétera. Los demás, millones y millones de personas, posiblemente 35 millones o más, empezaban una etapa atroz, terrible, vale la pena recordarlo. Y ahora compararlo con este estado presente, que sí tenemos, una etapa muy dura, muy difícil, que plantea también la pandemia a continuación del gobierno neoliberal. Y allí está el empeño del ministro Culfas, a quien vamos a escuchar ahora, diciendo qué es lo que quiere hacer el gobierno. Prioridad absoluta número 1, desde el punto de vista productivo, es evitar que cierren empresas de manera masiva, evitar que aumente el desempleo de manera significativa. El esfuerzo fundamental está puesto en evitar despidos masivos, reducir todo lo posible los daños. Si los morigeramos, si los minimizamos, todo lo que se pueda, vamos a tener una fortaleza mucho más importante para iniciar la recuperación una vez que esté controlada la pandemia. Cuidado, Ciudad de Buenos Aires, con no empezar a aprovechar la circunstancia para empezar a pagar menos salarios, para dilatarlos, para sacarle ventaja a los trabajadores. Eso sería un Estado que se ausente, un Estado propio del neoliberalismo. Los legisladores porteños del Frente de Todos están cuestionando un proyecto que trae cola. Es un proyecto que se llama de Ley de Emergencia Económica, de Larreta, y muchos están oponiéndose. Van a escuchar ustedes a Juan Manuel Valdés, que es uno de los más enfáticos críticos de este proyecto. Nos encontramos frente a una centralización de todos los fondos específicos de la Ciudad de Buenos Aires, una disminución de los controles que se hace por parte de la legislatura de las rendiciones del gasto, y al mismo tiempo se dan las herramientas para que el jefe de gobierno reduzca los sueldos de los trabajadores del Estado, desde los médicos hasta el personal de la educación, sugiriendo que se pueden escalonar o diferir los pagos, reducir los sueldos, despedir o cesantear. No creemos que sea la hora de despedir ni la hora de que el mercado solucione la crisis. Creemos que es la hora de más Estado. Ojalá que sea escuchado, no es el momento para que un Estado, en este caso el de la ciudad, tome medidas que vayan contra los trabajadores y que acerquen todavía más angustia. Estamos en la ciudad más rica. ¿Qué quedaría para otras provincias? ¿Qué quedaría para el propio gobierno nacional? Estamos en una ciudad muy beneficiada desde el 2004 en adelante. La ciudad de Buenos Aires comenzó a enriquecerse de una manera extraordinaria, de una manera paradojal. Quien creó toda esa riqueza terminó pagándolo porque la pudo aprovechar con su gobierno desde el 2007 Mauricio Macri, y ahí pudo encaramarse nada menos que a la condición de presidente. Es una ciudad rica, tiene que tener reservas, tiene que tener posibilidades serias de no afectar la vida de los trabajadores, y esperamos que finalmente esto no suceda y que esa ley no sea una trampa para los mismos. El Estado presente. Es decir, muchos de ustedes seguramente quedaron impactados por lo que veíamos de Noruega. Noruega, Dinamarca, Suecia, siempre son países mencionados como casi los ideales, donde mejor se vive. Pero porque el Estado está presente, son el estado de bienestar sucedáneos de aquello que tuvo muchísima cantidad de países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, en Noruega, en el informe Kliksberg, el tan respetado Bernardo Kliksberg, se anunciaba, se decía, mire, son 30 segundos, pero tome nota de por qué las cosas son así cuando el Estado está verdaderamente presente. En Noruega, las políticas públicas que surgen de esa concertación nacional son el eje de la sociedad. El Estado tiene un rol muy activo. El Estado cobra impuestos, que significa más del 60% de lo que la gente gana. Imagínense, un país donde la gente tiene que entregar más del 60% de lo que gana los impuestos. Los entregan con alegría. Están absolutamente de acuerdo. La política pública protege con salud total, cobertura de salud total al 100%. No solo los noruegos, sino los inmigrantes que llegan de cualquier lugar. Y aún los turistas transitorios están protegidos por el seguro de salud en Noruega. Hablemos de los impuestos, es el próximo recorrido de la columna, pero lo quiero empezar evocando palabras de Macri, de lo notablemente bueno que iba a hacer como opositor el gobierno saliente el 10 de diciembre. Por eso le quiero decir al presidente electo que él puede confiar, por favor, que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Quieren romperlo todo. Se opusieron a los salarios de privilegio, las jubilaciones de privilegio del sector judicial. Terriblemente lo hicieron. Y ahora no quieren el impuesto a las grandes fortunas. Y han hecho un circo insoportable. Bueno, la palabra circo sale de uno de sus integrantes, de Lustó, así que podemos emplearla con mucha franqueza al respecto. Mire si no es circo esto que hizo Gabriela Michetti. Antes quiero señalarle, esto era un tuit que tenía el video que usted va a ver. Michetti se enteró luego de que ya estaban todos acá y que era un mamarracho lo que estaba haciendo. Entonces, si usted busca este tuit y video, no lo va a encontrar en lo que corresponde a Gabriela Michetti. Nosotros sí pudimos captarlo porque nos pareció una locura lo que estaba haciendo. Votaste diputados y senadores. Con la excusa de la pandemia, el kirchnerismo no los deja sesionar. Por eso los diputados de Juntos por el Cambio de todo el país viajan rumbo al Congreso. Acompañaros en esta travesía por la democracia. Ayer al inicio de la travesía, la diputada Roxana Reyes volcó en Santa Cruz. Se encuentra bien y ya está nuevamente rumbo a Buenos Aires con el diputado Gustavo Mena. Y allí venían. Vayan pasando. Adentro los espera un circo muy especial, el circo de una oposición que ha perdido la cabeza. No todos, es verdad, porque algunos quieren la reunión a remoto control que se va a hacer la próxima semana. Pero por cierto que muchos, los más notorios, mire Negri, el tuit de Negri, ya estoy en viaje a Buenos Aires, vamos a pedir que el Congreso sesione. Era la travesía por la democracia. Vamos a ver un destacado que tiene que ver con Negri y lo que él quería. Hizo épica de un viaje en auto desde Córdoba, pero se fue antes de la comisión. Es decir, llegó y se fue, se paró y se fue. ¿A dónde fue? A TN. Quiero conocer su opinión. La Argentina, Joaquín, buenas noches, no tiene ninguna posibilidad de ser protagonista serio en el mundo si la dirigencia política reacciona con palabreríos o proponiendo sangre. Eso lo único que hace es remontar al pasado de una Argentina. Una odulón además, Negri, porque él le dice a Morales Solá, o con sangre, porque Morales Solá hizo lo que quiso
con una metáfora magnífica, por otra parte, de Graciana Peñaforía, escribió un editorial vergonzoso el pasado domingo. Y él, sentado ahí ante Morales Solá, ante la autoridad de los medios dominantes, le dice, o derramando sangre, lo busca y lo mira como diciendo, lo leí, sé lo que usted ha manifestado. Es decir, son serviles del poder y juegan de eso. Llegó heroico desde Córdoba en auto con el barbijo y llegó al Congreso, lo llamaron por teléfono y le dijeron venga y por supuesto salió corriendo como un pichicho. Es una vergüenza lo que sucede dentro, bueno, mejor que lo diga Lustó. Es imprescindible que el Congreso sesione. A mí no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso. A mí no me simpatiza la travesía por la democracia. Porque me parece que en lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente, que somos maduros, armamos un circo. Es un circo, ciertamente lo que han hecho, pero dicho por Lustó da todavía más derecho a manifestarlo de esa manera. Eso de Michetti con un tuit que llegó tarde, le dijeron sacalo, Gabriela, ya llegaron, están todos, están ahí en el Congreso, el único que no está es Negri porque tuvo que salir, pobre, pero ya llegaron todos, acá eso, que es un bochorno, es una vergüenza, entonces lo sacó, no lo va a encontrar. Estaban jugando a que ellos son los defensores de la democracia y de la república, nunca. En tiempos de democracia la misma fue tan atacada, y sobre todo la república, como con el gobierno anterior. Jorge Real le puso un poco de humor a esto, vale la pena, son 2 líneas nada más. El siguiente elemento, para los vagos, ir a trabajar es una travesía, por esto de lo que estaba sucediendo. Para los vagos, porque en el fondo parece que fuera una característica de Macri para abajo, que se comporten también de esa manera. Solo saben trabajar para hacer daño. Pero hablando de los impuestos, hay una gran mentira que hay que desterrar por completo de la Argentina. Hemos venido trabajando sobre eso con la doctora Julia Estrada, del CEPA, en días pasados. Pero vale la pena tomar nota de lo que en instante le vamos a responder a Susana Jiménez por una línea, no me importa todo lo demás que dijo, pero esto de machacar respecto a que en la Argentina estamos como en ninguna parte de mal con relación al pago de impuestos, esta mentira no debe prosperar. Lo que ahora se quieren sacar más por única vez sería justo. Es un país que nos está ahogando a todos con los impuestos. Único país del mundo que paga bienes personales, único país del mundo que paga anticipos. Todo es falso, todo es falso. Mire, la presión fiscal en la Argentina está muy por debajo de países que le vamos a mostrar. Va a haber una placa y usted va a escuchar al colega Edgardo Rovira, que lo explica muy bien. Según la OCDE, Argentina no es el país que más impuesto le cobra a las grandes fortunas. En un informe de 2017 podemos ver cómo eso que se cobraba era el 5.3%, mientras que en Australia se cobra el 15.9%, en Italia el 13.4%, en Estados Unidos el 12.4%, en Alemania el 12.2%, en Francia el 10.9%, en Chile el 7%. Es mentira entonces, cuando acá muchos referentes de la oposición y analistas financieros y económicos dicen que se cobra mucho impuesto y es injusto que las grandes fortunas paguen más. Lo que dice Edgardo Rovira, de analista político, es así, lo hemos dicho de distintas maneras, con distintas voces, porque hay que intentar desestimar definitivamente una falacia que es mencionada por los medios de comunicación y por gente popular como la señora Jiménez, diciendo lo que a los demás los quiere convencer de que luchar por un impuesto más, aunque sea las grandes fortunas, es un dislate que solamente se comete en la Argentina. El resto del mundo está fantástico, no los presiona. Usted sabe lo que se paga de impuestos. Usted vio lo que dijo Bernardo Klinsberg, que ocurre en Noruega. Un 60% de lo que se gana va al Estado. Por supuesto que también tenemos que discutir qué devuelve el Estado a continuación. Devuelve muchísimo, devuelve esa calidad de vida, devuelve esa salud pública y devuelve esa educación. Este es el universo perfecto que se puede plantear cuando hablamos del estado de bienestar. Pero pagan el 60% de interés y los países que ha mencionado Rovira son solamente algunos, muchísimos, tienen más presión fiscal que la República Argentina. Entonces,
no es cierto. ¿Pero por qué lo están diciendo? Porque saben que van por las grandes fortunas para pedirles por una vez a 12.000 personas que pongan algo en función de la tragedia económica que dejó el neoliberalismo, a la que se sumó este caos tremendo que genera en lo económico la pandemia del coronavirus. Pero increíblemente salen al cruce, uno no entiende por qué, se dan cuenta posiblemente gente como Lustó, que recién lo teníamos diciendo que es un circo lo que sucedía, que irse a la derecha en este mundo los favorece. Es que si Trump es presidente, esa vergüenza, si Bolsonaro es presidente, ese imbécil que está a cargo nada menos que de uno de los países más importantes del mundo, si le va bien a Salvini, si le va bien a Le Pen, si le va bien a toda esa gente de la derecha, a la derecha española, de Vox, si todo esto está caminando, parecería que el negocio es volcarse a la derecha, que hay algo muy ruin en el alma de muchísima gente, de millones de personas que son capaces, por ejemplo, de votar a Trump, y que por lo tanto hay que ir a buscar ese voto, porque aquel de los que quieren cambiar un poco el mundo y hacerlo algo más igualitario, no camina para ellos, no prospera. El poder real, por otra parte, viene por otro lado. Por eso Lustó aparece también defendiendo la idea de que el impuesto a las grandes fortunas no se tiene que aplicar. Yo creo que esto va a requerir de todos para salir adelante, y particularmente el capital de las empresas mañana. Si esto es un castigo a un sector que no es afín a mí, me parece que arrancamos muy mal. Entonces a mí me preocupa que elogies a Moyano porque te presta un sanatorio 2 veces y le pegues al arco empresarial. Mañana vas a necesitar que muchas personas hagan aportes a las empresas, o que las empresas puedan pensar cómo, desde pagar los sueldos hasta cuando esto se recupere, cómo invierten. Los activos de la Argentina se desplomaron, tanto el que tiene fortuna personal como la evaluación de las empresas. Activos se desplomaron porque el Estado argentino decidió que te reperfila la deuda. Es atroz el ejemplo que da el mundo, porque Lustó no debe haber pensado así. Lustó fue firmante de la 125. Usted se acuerda el lío que se armó, y él era el que le había puesto la firma. Era un muchacho que tenía evidentemente un sentido progresivo. Lo fue devorando la pertenencia social, lo fue devorando la sensación política y quienes lo rodean que aconsejan el asunto está del medio hacia la derecha, y cuanto más a la derecha te animes, va a ser mejor. Yo recuerdo el último discurso de Lustó, que me provocó una enorme sorpresa y un gran disgusto, porque es una persona que genera simpatía cuando uno lo trata, pero políticamente cada día uno siente que está más lejos de lo que él pueda decir. Es el discurso que dijo en el Congreso Lustó contra las personas con discapacidad. Aquello sí que resultó increíble, como esta defensa de las grandes fortunas. Tenemos en la Argentina hasta el año 2007 180.000 pensiones por invalidez, es lo que teníamos. Hoy hay 1.050.000. 1.050.000 pensiones por invalidez. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y tiene 20.000. Nosotros deberíamos tener 250.000. Hay 800.000 de más. Pueden ser que sea asistencia social, pero no son pensiones por invalidez. 800.000 pensiones por invalidez son más que los muertos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, porque todo lo que decía por otra parte era equivocado, no tenía razón en nada con lo que se refería a Uruguay. Después hubo desmentidos de todos lados y esa comparación con los muertos de la guerra y todo lo demás era algo incomentable para una persona que se supone lúcida como él. Esta es la lucha que hay que desplegar y usted está en esto. Usted también tiene que trabajar de ciudadano y ver todo lo que acecha. Está la pandemia, está lo que dejó Macri, está la deuda, están los ojeros reteniéndolo todo, no vendiendo nada porque esperan que el dólar vaya más y más y más arriba, que tenga que aflojar el gobierno frente al dólar blue y ponerles un dólar que a ellos les dé mayores ganancias. Contra todo esto se está jugando día por día. Usted no se puede quedar atrás. Viene Pablo Dugan, después Gustavo Silvestre. A mí me dará mucho gusto estar con ustedes mañana, si Dios quiere.